canal Yo Hago Yoga. Vamos hoy a hacer una especie de tips en el que vamos a hablar de cómo es esto de activar el observador neutro. Porque un observador neutro puede ser tremendamente valioso, un gran aliado en nuestra vida cotidiana. ¿Para qué serviría esto de activar el observador neutro? Pues justamente para sacarnos de la polaridad, justamente para sacarnos de la visión sesgada, polarizada, y también nos va a ayudar tremendamente a ir identificando esos patrones que nos vienen operando en modo inconsciente y de los cuales muchas veces no sabemos cómo zafarnos, cómo salir de un bucle, de una situación o de un conflicto o de un tipo de relación que se me viene repitiendo a lo largo de los años. Entonces, para esto y para mucho más es que sirve el observador neutro. Lo que voy a proponer es empezar a aprender o a desaprender ambas cosas. Estaremos hablando de lo mismo, aunque pueda parecer contradictorio, porque vamos a tener que desaprender el cómo percibimos y para desmantelar, como digo, esa forma de percibir que tenemos, que en realidad es una especie de programa o programación que nos viene operando a lo largo de nuestra vida en distintas y en multitud seguramente de situaciones y de las cuales no sabemos, como digo, cómo salir de ahí. Esto viene ocurriendo porque nuestra forma de percibir tiene que ver con nuestra mente, con nuestra neurología. Y lo que vengo a proponer es una práctica, empezar a poner en práctica este observador neutro. Supone aprender o enseñar de alguna manera, educar a nuestra percepción y empezar a hacer que nuestro cerebro comience a funcionar de otra manera. ¿Por qué activar el observador neutro va a llevarnos a cambiar la forma en que nuestra neurología funciona? Sencillamente porque si llevamos toda la vida actuando más o menos de la misma manera, percibiendo de la misma forma, y queremos cambiar algo, difícilmente vamos a poder cambiarlo. Si queremos que algo cambie en nuestra vida, primero tenemos que cambiar la forma en que percibimos y la forma en que interpretamos aquello que percibimos, aquello que vemos, aquello que miramos. Es muy importante empezar la casa por los cimientos, ¿no? Y esto es lo que vengo a proponer. Y esto no se puede hacer de un día para otro. Esto es algo que se aprende. Esto es algo que lo que lo que propongo es una propuesta de reeducación de la percepción. Y como todo, va a requerir cierta dosis de, primero, una elección, ¿no? Tenemos que elegir si realmente queremos hacer esta reeducación, este cambio del receptor, del humano que mira. Y una vez que decidamos que sí, que queremos volver a aprender, ¿no? O mejor dicho, como he dicho anteriormente, desaprender para reaprender de otra manera, pues es que podemos entrar en la práctica, porque es una práctica. Lo que voy a proponer es una práctica, como digo, para modificar la estructura neurológica, nada más y nada menos. Para activar el observador neutro, primero quiero hacer un apunte que de entrada tenemos que de alguna manera darnos cuenta de que el humano, que es el concreto, ¿no? Lo que entendemos por un humano, además de humano, que sería el aspecto más concreto y lineal, también es un ser. Esta puntualización es importante para poder comprender desde dónde vamos a
a aprender o a reaprender, desde dónde nos vamos a situar, ¿no? Cuando digo el ser, digamos que el humano sería el aspecto concreto, pero el ser, del ser humano, el ser es un aspecto del humano que no es tan concreto, es algo más inconcreto, pero es fundamental y que no se suele entender demasiado bien. Esto del ser, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando del ser? Es como algo que asumimos pero no llegamos a comprender demasiado bien. Y probablemente no lo comprendemos demasiado bien porque no entendemos de qué se trata esto del ser. Bien, pues esta es la propuesta, empezar a investigar, a explorar esto del ser a través de la activación del observador neutro. Este observador neutro va a ser un gran aliado para nosotros porque habitualmente, yo diría que nunca, prácticamente nunca, salvo excepciones muy escasas a lo largo de nuestra vida, tenemos una percepción, venimos operando desde una percepción que es una percepción limitada y limitante en base a una serie de creencias o valores, ¿no? Estamos como programados para actuar de una determinada manera. Y en base a esta programación es que pensamos, actuamos, finalmente actuamos, ¿no? Y reaccionamos. Habitualmente venimos funcionando en nuestra vida en modo reactivo y en modo automático en base a a esta programación y en modo inconsciente. Es por eso que solemos entrar en patrones de comportamiento en forma de bucle de los cuales no sabemos cómo salir ni cómo cambiar eso. La propuesta es empezar a salir de este modo inconsciente, de este modo programado. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Y por qué venimos actuando en estos patrones tan repetitivos y en un modo tan inconsciente? Pues porque nuestra neurología está siempre usando el mismo tipo de neuronas y el mismo tipo de circuitos. Lo que va a pasar cuando empecemos a activar este observador neutro es que vamos a empezar a conectar otro tipo de neuronas simplemente porque estamos llevando la atención, estamos empezando a funcionar neurológicamente de otra manera distinta, de una manera que nunca antes habíamos hecho, simplemente porque estamos enfocándonos en lo de siempre, pero de una manera distinta. Y entonces lo que va a empezar a pasar es que vamos a empezar a activar otro tipo de neuronas y se va a empezar a generar otro tipo de circuitos. Es decir, que nuestro sistema neuronal, nuestro sistema de circuitos va a empezar a generar, como digo, circuitos nuevos. Y aquí empieza la gran aventura de la observación, de la autoobservación. Simplemente, al principio, lo que vamos a hacer es autoobservarnos. La propuesta es lo que yo llamo la meditación aplicada y la meditación activa. Una meditación en la que no vamos a meditar en nada concreto ni a pensar en nada concreto, ni siquiera vamos a vaciar la mente porque esto no es posible, ¿no? La mente siempre tiene que tener un hueso que roer. Pero en esta ocasión el hueso que le vamos a dar a la mente va a tener un propósito muy concreto, un para qué y una finalidad muy concreta. Y en esta finalidad y en este propósito es que vamos a empezar a romper viejos patrones, vamos a ir desmantelando viejos circuitos para reconstruir nuevos sistemas de circuitos y activar otras neuronas que nos van a conectar desde otro lugar para empezar a percibir
desde otro lugar, de otra manera. Esto es toda una aventura, no es fácil explicar este nuevo enfoque dentro de la meditación, que como digo yo le llamo meditación aplicada y con un propósito muy concreto. La vamos a aplicar en un modo clásico de alguna manera, porque va a ser una práctica sentada en un lugar que en la medida de lo posible no nos moleste nadie, ¿no? Y tengamos un tiempo para la práctica en silencio. Pero, como digo, el propósito es empezar una nueva conexión conmigo mismo desde desde el aspecto más concreto, humano que soy, para ir reconectando todos los demás aspectos que me componen, ¿no? Como digo, desde el más concreto y físico al más inconcreto, al más abstracto, que vendría a ser el aspecto de la conciencia, de mi propia conciencia. Porque en este estar sentado y en silencio vamos a atender primero al cuerpo, a las sensaciones, y vamos a ir atendiendo, vamos a ir expandiendo la atención y la consciencia también a los pensamientos, a las emociones, es decir, a todos estos planos que vayan surgiendo durante la observación. Y esto es lo que vamos a atender. Como digo, vamos a atender primero al cuerpo y a las sensaciones y a todo lo que vaya surgiendo. Surgirán pensamientos, pues los observo, no para involucrarme en los pensamientos, sino para observarlos desde una neutralidad. Y si surgen emociones, las observo. Pero como digo, es un punto importante, sutil. No me engancho en el pensamiento, no alimento el pensamiento, no alimento la emoción que pueda surgir, y vamos a utilizar un elemento muy importante que nos va a llevar siempre de regreso a la neutralidad, y es un elemento que es la respiración. Cuando me doy cuenta de que ha surgido el pensamiento o la emoción, voy a volver a la respiración, que es lo que me va a conectar siempre con el cuerpo, con el aspecto más concreto. Y una vez de vuelta a la respiración, nos mantenemos en esa respiración, en esa conexión con el aspecto más tenso, y simplemente vamos, a partir de esta vuelta a la respiración, nos vamos a relajar para expandirme en esa respiración. Y todo es cuestión de práctica, porque con la práctica vamos a ser capaces de expandir la percepción y finalmente ser consciente del cuerpo, de sus sensaciones, de la mente, sus pensamientos, de las emociones y de la identidad, que es como el soporte o es el aspecto que va a llevarme a darle un sentido a todo eso que estoy sintiendo. Esto es un aspecto muy sutil, porque cuando estoy hablando de la identidad aquí se puede poner en modo interferencia o puede ponerse en modo puente. Observamos si mi identidad está en modo colaborativo con la práctica o está queriendo controlar la práctica. Esto es una sutileza en la que a través de la respiración, que siempre nos va a llevar al punto neutro, vamos a ir siendo capaces, porque quizá al principio pues la identidad, como digo, va a querer controlar el proceso. Simplemente vamos a seguir respirando y nos vamos a percatar de si nuestra identidad está en modo colaborativo con la práctica o está en modo
en modo interferencia, queriendo controlar, queriendo hacerlo bien, queriendo sentirse bien, queriendo sentir ya paz, queriendo controlar la práctica, ¿vale? Porque no se trata de llegar a ningún estado particular, ni de paz, ni de iluminación, ni de nada. Simplemente lo que estamos es aprendiendo a ser consciente de cuál es mi estado real. Y si mi estado es un estado de ansiedad, lo voy a observar y me lo voy a permitir. Me voy a permitir transitar esa ansiedad volviendo a la respiración para, digamos, mantener ese otro aspecto mío, porque voy a aprender con la práctica. Tenemos que ser pacientes. Voy a aprender con la práctica a ser capaz de reconocer al humano que está con ansiedad y al observador neutro que es capaz de observar al humano ansioso, ¿vale? Pero está mi otro aspecto de mi ser humano, que es capaz de contemplar al humano en una instancia en la que está teniendo una experiencia, experimentando un tránsito de ansiedad o un tránsito de preocupación. Pero es muy importante con la práctica, como digo, vamos a ser capaces de disociar el humano que tiene la experiencia del ser que está más allá de la experiencia. Este es el punto y esto es lo importante y lo que me gustaría que se comprendiera, porque es un punto sutil pero fundamental que pienso que con esta propuesta de esta práctica de la meditación aplicada a la conciencia es que vamos a ir siendo capaces de comprender e integrar, ¿no? Integrar al ser dentro del humano, porque ahora mismo, hoy por hoy, visto lo visto, si echamos un vistazo, no hay que irse muy lejos, quizás sea yo misma, ¿no? Es muy difícil, muy complicado, no estamos actuando como un ser integral, como un ser humano, sino estamos viviendo la vida, como digo, en modo inconsciente y en modo reactivo, simplemente como un humano que, como digo, no se entera de lo que le pasa, ni por qué le pasa, ni siquiera cómo le pasa lo que le pasa. Esta propuesta, como digo, es para empezar a integrar en el humano el ser consciente. Sin más dilación, vamos a ir a una pequeña práctica en la que vamos a buscar un lugar tranquilo, en silencio, y vamos a simplemente buscar una postura cómoda. La postura es importante porque si no está el cuerpo, no está cómodo, no va a poder centrarse ni concentrarse de la manera adecuada en la práctica. Entonces la postura recomiendo que sea una postura cómoda, no tiene por qué ser en el suelo, podemos hacerlo en una silla, pero con la espalda recta y podemos llevar un poquito atrás los hombros y luego relajar, ¿vale? Para poner derecha la espalda y para alinear cervicales, evitar dolores. Si ya los tenemos en cervicales, vamos a meter un poquito la barbilla, de manera que alineamos las cervicales con columna. Y a partir de esta postura cómoda vamos a llevar la atención a la respiración, simplemente la atención a la respiración. Podemos cerrar ojos y eso nos ayuda a concentrarnos y llevamos la atención a cómo entra el aire por las fosas nasales, cómo llega a los pulmones fresco y cómo sale cálido. Vamos a relajar el rostro, la frente, los párpados, mejillas y barbilla. Cuello, hombros y brazos. Mientras respiro, suelto, aflojo.
Relajamos pecho, tomando conciencia de cómo entra y sale el aire y cómo el pecho se eleva y luego se viene abajo suave y naturalmente. Relajamos músculos de la espalda, abdomen, relajo glúteos, muslos, rodillas y pantorrillas, tobillos, empeines, plantas y dedos. Y vamos a llevar la atención nuevamente a la respiración y vamos a permanecer con la atención en la respiración. Y si surge algún pensamiento, emoción, en el momento en que me doy cuenta, simplemente tomo nota del pensamiento o la emoción, pero no lo alimento y vuelvo a la respiración que va a ser mi punto de anclaje. Vamos ahora, atención, vamos ahora a llevar la atención a las sensaciones del cuerpo. Bien, queridos amigos, podéis continuar después de este vídeo con esta sencilla práctica en la que, como digo, vamos a utilizar la respiración como punto de anclaje para no entrar en el discurso y en el estado mental y psicológico habitual de discurso y de proyectarnos al futuro, planificar o quedarnos enganchados en el pasado con asuntos que quedaron pendientes, porque ese es nuestro estado habitual mental y psicológico. Casi nunca estamos en el momento presente y casi nunca somos conscientes del propio instante que vivimos. Esta sencilla práctica es para empezar a conectarnos con el momento presente, con un tiempo real, con ese tiempo que transcurre en la vida que estamos viviendo ahora
aquí. No queramos, como digo, empezar la casa por el tejado. Empezamos con esta sencilla práctica de conexión con la respiración y con el biológico, con el cuerpo, atendiendo a todo lo que a partir de este aspecto más concreto y denso del humano, cómo nos va transitando todos los demás aspectos, como digo, el mental, el emocional, el de las sensaciones, muy importante, porque a través de las sensaciones es que se está comunicando nuestro cuerpo. Y las sensaciones que comunican nuestro cuerpo, sean sensaciones sutiles o sean sensaciones más densas, como puede ser un dolor, es que debemos atender llevando la atención ahí y simplemente procurar un espacio para permitir vivir todo eso de una manera consciente. Observar si la identidad quiere controlar el proceso, muy importante. Si nos damos cuenta de que nuestra identidad quiere controlar el proceso, quitando el dolor, quitando la preocupación o inventando, no sé, cualquier otro tipo de meditación para modificar el estado de una manera, como digo, artificial, esta propuesta no va de nada de eso. Esta propuesta es simplemente de lo que va, es de aprender a conectarme con el ser real que yo soy y brindarle una plataforma realista. No vamos a intentar cambiar nada de lo que soy, de lo que siento, de lo que es este ser humano, ¿no? Sino todo lo contrario. Vamos a identificar justamente lo que es este ser humano aquí y ahora y le vamos a brindar el tiempo y el espacio para que sea, Y lo que vamos a aprender es a ser sin intentar cambiar nada. Y en este permitirme ser es que se va a empezar a mutar eso que es, simplemente porque le vamos a dar espacio. ¿Y cómo va a ocurrir esto de que va a cambiar, de que va a mutar? No lo sabemos todavía, ¿vale? No vamos a tener expectativas porque no sabemos cómo va a ocurrir el proceso, pero nos vamos a permitir el proceso. Esta es la propuesta, esta es este nuevo formato de meditación, de exploración del ser humano que soy. Simplemente, si os parece, si os resuena esta propuesta, os propongo que simplemente un ratito al día, encontréis un ratito al día para procuraros esta práctica simple, pero reconozco que no es sencilla, pero es simple, para empezar todo un proceso de mutación, de cambio, que va a ser muy profundo. Desde el aspecto más concreto físico, vamos a ir cambiando nuestro sistema de circuitos neurológico y a partir de ahí va a ser una aventura tremendamente importante porque va a ser profunda y emocionante porque no hay manera de saber cómo es que va a ocurrir el cambio, pero os aseguro que van a haber cambios, ¿no? Bueno, seguiré compartiendo vídeos en este espacio de Yo Hago Yoga. Es un espacio diferente de yoga, un espacio diferente de meditación, porque lo que vamos es a romper todo lo viejo, todo lo que creíamos que era, que debía ser, y nos vamos a abrir a algo nuevo. Nos vamos a procurar un futuro que parte desde un presente implicado, porque va a necesitar toda esta práctica por nuestra parte una implicación absoluta.
Como digo, si os gusta este espacio y estos videitos de Yo Hago Yoga, os propongo que os suscribáis y vayamos haciendo una comunidad en la que vayamos compartiendo. Nada más, queridos amigos, seguimos en contacto y hasta el próximo vídeo. Chao.